Bueno, Javier, la semana pasada trajimos aquí a colación las previsiones de la Comisión Europea, pero nos centramos en España, que no va mal y crecerá este año el 2,3%. No profundizamos en la situación del continente, que crecerá mucho menos, apenas un 0,8%, y crecerá apenas un 0,8% porque Alemania va mal. ¿Y qué es lo que pasa con Alemania? Vemos a los países a través del cristal de algún cliché, ¿no? Los españoles somos aguerridos y románticos, los franceses son vividores y chauvinistas, los italianos elegantes y responsables, los británicos flemáticos y los alemanes son laboriosos y eficientes. Esto es naturalmente puro tópico. Winston Churchill ridiculizó esta costumbre de generalizar sobre la personalidad de los pueblos una vez que le preguntaron qué opinaba de los franceses. No lo sé, respondió, no los conozco a todos. Pero con todos mis respetos para el señor Churchill, estas generalizaciones no son del todo inútiles y encierran una almendra de verdad. En el caso de los alemanes, el modo en que literalmente resurgieron de sus cenizas el siglo pasado, no una, sino dos veces, en 1918 y 1945, avala desde luego la opinión de que es un pueblo laborioso y eficiente. Ahora, yo siempre traigo a colación este tema, ahora que tantos latinoamericanos atribuyen su atraso a los atropellos de los conquistadores españoles y algunos presidentes, como López Obrador, incluso acarician la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Pues yo pienso que no está de más recordarles cómo quedó Alemania después de 1945. Yo no sé cómo dejaríamos los españoles Latinoamérica o los españoles que fueran. Yo desde luego no estuve allí. Pero los aliados descargaron sobre Alemania 2 millones de toneladas de bombas, mataron a medio millón de personas y destruyeron unas 60 ciudades, desde luego algunas por completo, como Dresde, y otras casi, como Colonia, cuya población pasó de 750.000 habitantes a 35.000, que se dice pronto. Sin embargo, apenas 5 años después de la rendición, ya se hablaba del milagro económico alemán y a las 4 décadas la renta per cápita de los alemanes ya había superado la de los franceses y los ingleses, y en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, pues el PIB de la Alemania reunificada, se convirtió en el tercero del planeta. O sea que tenemos mucho que aprender de los alemanes y, de hecho, no pocos expertos sugieren que deberíamos adoptar su modelo de crecimiento, porque dicen que si nuestra economía se basara en la industria y no en el turismo de sol y playa, pues otro gallo nos cantará. Da la impresión de que los alemanes han dado con el secreto de la eterna prosperidad, pero lo cierto es que desde la modesta posición nuestra del sol y playa, pues el modelo alemán dista de ser perfecto y no es en cualquier caso invulnerable. Como primera pega, y echando mano de la actualidad más reciente, ahí está su dependencia energética. ¿Por qué España se ha comportado estos 2 últimos años como una alumna aventajada en materia de inflación? Pues aparte de alguna trampita que hayamos hecho aquí y allá, lo cierto es que hemos sabido diversificar nuestras fuentes de suministro energético, probablemente más como producto de una necesidad que de una estrategia deliberada, pero hemos sabido diversificar nuestras fuentes y Alemania, por el contrario, pues se ha encontrado con que se ha arrojado en los brazos del oso ruso en un acto de sorprendente irresponsabilidad, y no porque no se les advirtiera de que el Vladimir Putin no era un tipo de fiar. Y yo, sinceramente, no me imagino lo que estarían ahora mismo diciendo en Alemania si hubiera sido al revés y en lugar de ellos hubiéramos sido nosotros, los mediterráneos, los que hubiéramos cometido el error no forzado de arrojarnos en brazos de Putin. Estarían diciendo, increíble, menudos irresponsables, no van a aprender nunca. Pero bueno, la excesiva dependencia del gas ruso no es la única pega del modelo alemán. Están las exportaciones a China, que han crecido de forma espectacular, a pesar también de que todos los análisis geopolíticos advertían de que el gigante asiático era una potencia emergente cuyos intereses, tarde o temprano, iban a acabar colisionando con los de Occidente, como sostiene la famosa trampa de Tucídides,
Y, lógicamente, poner tantos huevos en una cesta, pues contraviene las más elementales normas de la cautela. Y, finalmente, no puedo dejar de hacer referencia a su sistema financiero. Michael Lewis, que lo conocerás, el autor del Póker del Mentiroso, y es uno de los periodistas económicos más divertidos que existe. Si es que en periodista y económico no es un oxímoron, claro. Pues escribió para la revista Vanity Fair una serie de reportajes sobre la Gran Recesión, que luego se recopilaron en el libro Boomerang, Viajes al Nuevo Tercer Mundo Europeo. Y en cada uno de esos reportajes, Lewis describía su viaje a los que él consideraba los epicentros del terremoto financiero. Estaba Grecia, por supuesto, estaba Irlanda e Islandia, que ahora no nos acordamos, pero Islandia prácticamente explosionó. Y, finalmente, estaba Alemania. Y el reportaje sobre Alemania se titulaba «¿Es la economía cabeza cuadrada?». Y en él, Luis desarrollaba dos grandes tesis. La primera es la que él llama el preternatural amor a las reglas que impregna todos los órdenes de la vida alemana, y ilustraba esta teoría con una fiesta que en el verano de 2007 organizó la aseguradora Munich Re para sus directivos. En ella, contaba Luis, no solo se ofreció pollo y golf, sino una comilona con prostitutas. Y añadía que en el mundo de las finanzas, de las altas o de las bajas, pues este tipo de celebraciones no son insólitas, pero lo llamativo en el caso de Alemania era lo bien organizado que estaba todo, porque la empresa había repartido entre las prostitutas pulseras blancas, amarillas y rojas, para que cada hombre supiera cuál le correspondía. Y después de cada encuentro sexual, a la prostituta se le ponía un sello en el brazo, como en las discotecas, para que se registrara cuántas veces se había hecho uso de ella. Y Luis dice, los alemanes no querían solo putas, querían putas con reglas. En general lo quieren todo con reglas. Y el libertinaje no es una práctica exclusiva del Mediterráneo, sino que también la practican los severos europeos centrales, pero eso sí, con organización, como en el chiste. La segunda tesis del artículo de Lewis es uno de los secretos mejor guardados del ejemplar modelo alemán, y es que en su pecho late un enclenque corazón financiero. Esto es típico de las potencias exportadoras. Para favorecer a sus campeones industriales, pues dictan a su banca instrucciones precisas sobre a quién deben prestar y a qué precio, y todo el sistema está intervenido, no hay competencia, la vida es fácil y, claro, a los banqueros se les va atrofiando el olfato para detectar el riesgo. Y Lewis sostiene que por eso fueron fácil presa de los extremadamente astutos banqueros de inversión americanos, como los llama él, que estos estaban diseñando pues apuestas diabólicas, y luego enviaban a sus fuerzas comerciales a explorar el planeta en busca de algún idiota que aceptara ser la contraparte de esas apuestas. Y durante los años del boom crediticio, una desproporcionada parte de estos idiotas los exportaba a Alemania, que exporta de todo tipo de cosas, claro. Es más, cuando en Wall Street se pasaban tanto con los productos estructurados que creían que nadie compraría esa mierda, como dice él, no faltaba nunca una voz que sugería, bueno, espera, seguro que se la colocamos a alguna caja alemana. Y a mediados de 2007, cuando ya todas las firmas de Nueva York se dieron cuenta de que el mercado subprime se hundía y claro, se afanaban desesperadamente para deshacer posiciones, ¿quiénes fueron los últimos compradores de todo el mundo? Pues los alemanes. O sea que los alemanes son laboriosos, son eficientes, pero también tienen sus cositas. Y yo querría que esta mañana, Javier, después de esta introducción colorista y llena de tópicos, tú pongas un poco la nota seria y científica y nos expliques, ya sin chistecitos de mal tono, qué ocurre con los alemanes, si se han pasado de listos, si estas cosas ocurren hasta en las mejores familias, cómo nos van a afectar sus errores a los vecinos del sur y, bueno, si vamos a tener que rescatarlos, lo cual no hay que descartar. Bueno, pues la verdad es que he llenado la hoja. Casi me tengo que ir a levantar a buscar otra, ¿no? Mira,
Alemania se rescata sola, no hace falta rescatarla. Alemania tiene, no, por empezar por lo último que has dicho, para darle tranquilidad a nuestros oyentes, el sur. Bueno, y ahora lo voy a matizar un poco, ¿no? Pero Alemania puede rescatarse sola porque tiene espacio fiscal, es el país de Europa, además del más grande, el que más espacio fiscal tiene. Su déficit público y su deuda pública son los más, por supuesto, de los países grandes, los más bajos, y puede rescatarse a sí misma, a su banca y a todo lo que le parezca oportuno rescatarse. Otra cosa es qué precio esté dispuesto a pagar por ello y si quiere usar la política fiscal, que es obviamente ¿no? interna, es propia, afecta directamente a los alemanes, ¿no? A sus contribuyentes, e indirectamente nos beneficia a todos, ¿no? Porque una Alemania con una política fiscal expansiva tiene una externalidad muy relevante sobre el resto de la eurozona y sobre el resto del planeta, ¿no? Entonces, con eso, pues ahí estaré tranquilo, Alemania no va a necesitar un rescate. Y luego están, otra de las cosas así de los temas generales de los que has hablado es que hay muchas maneras de crecer. Y el folclore económico pues denosta algunas, ¿no? Y oímos el lamento de los industriales, ¿no? Y insistimos en esta especie del mito macroeconómico de la productividad y de si somos productivos y por qué no somos productivos, el país de los camareros, el país de las grandes fábricas, de los salarios generosos, ¿no? De los salarios opulentos, ¿no? Y al final, mira, pues sí, hay maneras de crecer. La manera en la que crece Alemania y la que crece España son muy distintas. La razón fundamental no tiene que ver con la industriosidad de sus habitantes, ni con la disponibilidad a trabajar, ni con ninguna otra, me da a mí la sensación, sobre todo, ¿no? Se puede explicar perfectamente suponiendo que somos igual de industriosos, igual de golfos, igual de, no sé, iba a decir simpáticos, que obviamente eso no, pero o sea, ¿no? las características económicas. Se puede explicar por las ventajas comparativas de cada uno de los dos países. Si Alemania estuviera donde está la península ibérica y la península ibérica donde está Alemania, pues nosotros seríamos casi alemanes, ¿no? Y por cierto, dentro de un mundo dentro de un país que es muy grande y Bavaria en fin, es relativamente italiana ¿no? y el norte de Alemania es muy escandinavo, ¿no? Entonces también hay mucha diversidad. Pero ¿cómo crece Alemania? Pues Alemania, desde la entrada en el euro, ha basado su crecimiento en las exportaciones, que no sé si lo hemos dicho aquí, si no lo hablamos un día, la manera más triste de crecer, porque el plan alemán consiste en trabajar mucho y gastar poco, ¿no? Y cuando tú trabajas mucho y gastas poco, tienes que ir ¿no? Tienes que ir por el planeta buscando a quién prestarle el exceso de producción, el exceso de productividad y primero a quién vendérselo. Y una vez que se lo hayas vendido y se lo hayas cobrado, a quién prestarle lo que te han pagado, porque tú no te lo quieres gastar. Las familias alemanas no se lo quieren gastar, las empresas alemanas no se lo quieren gastar y las administraciones públicas alemanas no se lo quieren gastar, con lo cual Alemania necesariamente va a ser un prestatario. Los superávits los superávits recurrentes y Alemania es el país que más superávit tiene de todas las economías. Obviamente no tiene más superávit que China por las diferencias de tamaño en términos porcentuales con relación al Producto Interior Bruto. Y eso es, o sea, que puede que la banca alemana, que Deutsche, que en fin, voy a decirlo, no estaba pensando cuando te oía si iba a decir Deutsche o me lo iba a callar, y he pensado que ¿por qué no voy a decir? ¿No? Pues Deutsche es el banco en fin, de los que muchos pensamos bueno, pues que está ahí es el más cercano que está a la cuerda floja, ¿no? Realmente por gravísimos problemas en la época de las subprime, ¿no? De los que no se ha terminado de recuperar del todo. Bueno, y entonces esa manera de crecer se le ha permitido el euro. Fíjate que Alemania, en el fondo, la estrategia alemana es parecida a lo que hacen en Suiza, con dos diferencias fundamentales. La primera, que Alemania tiene un mercado cautivo, que es el mercado de la eurozona, ¿no? el país que tiene la industria más competitiva
dada su productividad y dada la rentabilidad de sus empresas, es muy difícil competir para los italianos, para el sur de Europa, los griegos, los españoles, en productos industriales, dada la productividad alemana. Con lo cual tienes un mercado cautivo, dado que el sur no va a poder hacer nunca una devaluación competitiva, ¿no? Porque el euro nos obliga a todos y es un sistema de tipos de cambio, ¿no?, fijos, ¿no?, invariable, irremediablemente fijos, ¿no?, como ha demostrado la experiencia de Grecia. Entonces, tiene un mercado cautivo, es la primera razón. Y la segunda es que el marco, o sea, el euro no se aprecia. ¿Por qué no se aprecia el euro? Pues porque el sur le presta a Alemania, a lo mejor ese es el rescate complejo y permanente de cómo rescata o cómo facilita el sur el crecimiento de Alemania, ofreciéndole un mercado cautivo y dos, evitando que se aprecie su moneda. O sea, el euro, ¿no? Porque la existencia de la pertenencia al euro de la periferia del sur, ¿no?, de España, de Italia, de Portugal, de Grecia, lo que hace es evitar el problema que ha tenido Suiza reiteradamente en estos últimos 20 años, que es una apreciación del franco suizo que obliga a una intervención, a una intervención en el mercado de capitales, a poner un tope, ¿no?, en la fluctuación, a vender francos suizos al Banco de Suiza y a estar siempre peleando con eso, porque fíjate que lo que le hubiera pasado a Alemania fuera del euro sin este segundo, ¿no?, servicio impagable. Bueno, no sé si impagable, todo se puede pagar. Ahora hablamos de cómo nos paga Alemania, ¿no? Pero este servicio a Alemania, pues el marco se habría apreciado y Alemania habría perdido dos cosas. Habría perdido el mercado cautivo, las ventajas competitivas que le permite, ¿no?, que le da el hecho de que estemos en una unión monetaria, que por lo tanto en un sistema obligatorio de tipos de cambios fijos, y su moneda también se hubiera apreciado con respecto a terceros, ¿no?, con respecto al yuan, con respecto al dólar, con lo que le habría dificultado mucho seguir creciendo con una forma de crecer basada en las exportaciones y consiguiendo que a pesar de eso su moneda no se aprecie, con lo cual su posición competitiva nunca se deteriora. Alemania, mientras el euro exista, Alemania puede seguir exportando no sin límite, pero sin pagar la penalización de una apreciación de su moneda, cosa que no hubiera ocurrido en ningún caso con una Alemania con una moneda independiente, con una moneda distinta del franco o distinta del euro. Entonces, ese es el servicio, ese es el gran servicio y ese es el rescate. A cambio, Alemania tiene superávits recurrentes que son invisibles, ¿no? Son invisibles dado que son en euros con el sur y esa es una deuda que el sur tiene con el norte, que está apuntada en el Banco Central Europeo, ¿no?, que son apuntes contables que nunca jamás vamos a pagar, ¿no? En fin, si un día se rompiera el euro, Alemania insistiría en que SALT 2, ¿no?, tenemos que pagar esos fondos, pero no los vamos a pagar, ¿no? Y con eso se compensa un poco ¿no?, estos dos servicios. Entonces, son maneras de crecer y España pues crece de otra forma, ¿no? Y ahora que, perdona, Javier, ahora que tanto se habla de productividad y de modelos de crecimiento y sobre todo de reindustrializar Occidente, ¿no tendría España que reindustrializarse e imitar un poco? Eso es lo que... Mira, ese es el lamento de los industriales, ¿no? Ese lloro, ese lamento, esa, ¿no?, permanente de que es mejor crecer fabricando un automóvil o fabricando un bien de equipo o fabricando un ordenador que crecer vendiendo cafés a extranjeros a 2 euros. Pues ¿sabes? Una décima de Producto Interior Bruto es una décima de Producto Interior Bruto, venga de donde venga. Otra pregunta es cómo de rentables son. La productividad agregada es una preocupación de microeconomistas. O sea, realmente, ¿sabes? No de nosotros. Estaba leyendo Vamos, no me he dado tiempo porque os habéis despertado y yo estaba aquí sentado leyendo ¿no?, y me habéis interrumpido una vez más, ¿no? Lo siento, Pedro, lo siento. estoy hablando de Pedro y de ti concretamente, ¿no? Y entonces estaba leyendo el artículo de Luis Garicano, que es la primera entrevista que ha concedido en El Mundo.
y andaba con la productividad a vueltas y decía, pues que, claro, es que no tiene, dividir el Producto Interior Bruto por el empleo no tiene ningún sentido si no me dices cuáles son los salarios y cuál es el coste de capital, ¿comprendes? O sea, ese número no es ni bueno ni malo macro. Micro sí, y esto es lo que hay que entender. Una empresa tiene que ser rentable, ¿no? ¿Cómo es mejor crecer? ¿Con industria o con servicios? Pues es muy fácil, con lo que sea más rentable. ¿Para quién? Para las empresas, ¿no? Y con lo que necesite menos la intervención del Estado. Si tú estás diciendo, tú lo has sugerido antes, si es la parte de la industrialización alemana que dependa de la política industrial, yo para mí no la quiero. Porque bueno, acertará el... Fíjate tú, porque, y eso conecta con lo que has dicho. Oye, ¿y qué pasa si el planificador benevolente y benévolo y, ¿no? y ¿no? comportándose como con un, qué viejuno aquello, como un buen padre de familia, se equivoca, ¿no? Y decide que todo el gas y el petróleo van a venir, o la mayor parte del gas y el petróleo van a venir de Rusia. Y recordadlo hoy, por favor, Nord Stream está cerrado. Tú le dices a cualquier industrial alemán que iba a estar cerrado Nord Stream para siempre, ¿no? O sea, no que iba a cerrarse, que era inimaginable. Acuérdate cuando decíamos parada de Nord Stream para mantenimiento y todos conteníamos la respiración, se va a acabar el gas, se va a acabar la luz, se va a acabar, ¿no? Volvemos a la Edad Media, no hay Nord Stream, ¿no? Y ahí se equivocó. Se equivocó cerrando las nucleares, sin duda, pero no solo se ha equivocado Alemania, se está equivocando el planeta entero. Planeta, si me estás escuchando, devuélvenos la razón, abramos las nucleares, ¿no? que es la energía más verde, más desarrollada y más maravillosa que existe, ¿no? Y fíjate, digo esto y ya como que me asusto, ¿no? Porque es de una incorrección, quizá de todas las incorrecciones políticas que me he permitido ¿no? En todos estos episodios, a lo mejor para muchos este es el mayor disparate, ¿no? Pues es que es así, ¿no? La gestión de los residuos nucleares somos espectaculares haciéndolo y los residuos nucleares caben en mi bolsillo. A ver si, ¿no? A ver si, en fin. Estoy exagerando mínimamente, pero... No, pero efectivamente se ha avanzado muchísimo en el tratamiento de los residuos. Sí. Entonces, Alemania se ha equivocado profundamente con eso, ha tomado dos decisiones que realmente van a afectar su futuro y fíjate que su modelo de crecimiento, ¿por qué está en entredicho? Pues está en entredicho ahora mismo precisamente porque la perturbación de Ucrania y las sanciones, ¿no? De la invasión de Rusia, de Ucrania por Rusia y sus sanciones le afectan directamente en el corazón de su forma de crecer. Que como te he dicho antes, depende de su ventaja comparativa, ¿no? ¿Y por qué España crece más? Porque a nosotros, ¿qué nos pasó? Pues lo mismo con el COVID. Nuestra recesión tenía que ser, y va a ser como fue, porque el COVID, con su impacto sobre la movilidad y sobre las aglomeraciones, pues ¿a quién afecta de todas las economías del mundo más que a nadie? Pues a España, porque recibimos 80 millones de clientes del exterior que tienen que moverse y porque somos los campeones del planeta con mucha diferencia de las aglomeraciones. Ahora dame COVID. ¿Y qué vas a hacer? Pues chico, ves, te lo decía, tenías que haber estado fabricando coches. No, yo no tenía que haber estado fabricando coches. Fabrícalos tú. No, a los industriales solo hay que decirles que dejen de llorar, que aquí se viene llorado y que si hay que fabricar coches, pues que los fabriquen, pero sin pibes, ¿comprendes? Sin usar mi dinero. Si no son capaces de fabricar coches y venderlos al precio del mercado, si no son competitivos sin ayudas del sector público, pues que cierren las fábricas y que despidan a sus empleados, ¿no? Y que se acabe el chantaje del sector del automóvil, que se acabe el chantaje del sector industrial, ¿no? Que los beneficios se tienen que hacer, si eres un industrial, en las fábricas. Y si eres estás en la hostelería, pues en tus establecimientos, en los hoteles y en los restaurantes y en los bares. Y ya está, ¿no? Bueno, y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues mira, yo creo de verdad que esto de la industria y de las maravillas de la industria, pues realmente no lo veo, ¿sabes? Insisto, la productividad macro es un mal argumento, Lo siento, Luis, piénsatelo un poco mejor porque ¿no? Te han sofronizado todo. No solo no es Luis porque sea más bien micro, sino o sea, pregúntale a Miguel, Sebastián, que eso es productividad, no sabe ni de lo que está hablando, ¿comprendes? O sea, ¿qué quiere decir productividad macro?
¿Qué quiere decir productividad? ¿No? Porque podríamos decir, y en la misma frase te dicen empleo, 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 empleo. Pues un país como España, con los salarios españoles, con las ventajas comparativas españoles, va a ser un país que va a hacer su PIB con industrias intensivas en empleo. Y por lo tanto, poco productivas, como se te ocurra dividir el PIB por el empleo, ¿no? Pero muy productivas, como dividas el PIB por el capital. ¿Por qué has decidido que la productividad, la relevante es la del trabajo y no la del capital, ¿no? Entonces dices, pues chico, pues es que esto es intensivo en mano de obra por razón de cuáles son las ventajas comparativas. Insisto, no hay industriales españoles. No sé a qué estáis esperando, ¿no? O sea, espero que no sea a mi dinero, espero que no sean las ayudas públicas, ¿no? No sé qué necesitáis ¿quién os impide, ¿no?, industrializar España? De verdad, si os estáis dejando dinero de encima de la mesa, pues dejar de hacerlo, ¿no? Porque no hay ninguna necesidad. Nosotros aplaudimos, yo el primero, porque industrialicéis España sin mi ayuda, ¿no? Que eso es absolutamente fundamental, porque a mí no me ayuda nadie. Si tú me preguntas a mí, oye, ¿y tú cuál es la mejor manera de crecer? Hombre, pues con escuelas de negocios, evidentemente, ¿no? O con este podcast, ¿no? O sea, que si tuviéramos 1 millón de suscriptores pues ya está, vamos, mejor que eso imposible, ¿no? Y fíjate tú, media hora de trabajo a la semana y forraos tú y yo y Pedro, billonarios, ¿no? Y sigo el cuento de la lechera, sigue soñando, Javierito. Sí. Sigue soñando, Javierito. Vale, pues pero esa es la mejor manera de crecer. ¿Dónde lo vas a comparar? Para ti y para mí. Esa es la mejor manera de crecer. Y tú y yo, claro que tenemos que ser más productivos si queremos vivir mejor, ¿no? Pero tú y yo. Y lo tenemos que hacer trabajando, ¿no? O sea, ¿en qué cosa? En lo nuestro, en lo que tengamos ventajas comparativas, ¿no? Y bueno, y luego, pues efectivamente, luego hay algunas características que tengo por aquí apuntadas que sí, que el carácter del norte, que también condicionado por el clima y por las circunstancias, ¿no? Y la historia, pues es uno y es otro. Y al final, déjame que lo diga otra vez, lo que cuenta es el bienestar, ¿no? O sea, yo no veo a los españoles queriendo irse a Alemania, vente a Alemania, Pepe, porque fuimos a Alemania cuando no nos quedaba otro remedio, pero ¿y qué hicimos en cuanto pudimos? ¿Qué hizo Pepe en cuanto pudo? Pues volver a su casa, ¿no? O sea, iba a decir volver a Chiclana, ¿no? O sea, volver a donde fuera que hubiera de donde hubiera salido Pepe, ¿no? Y no lo veo. Y veo alemanes viniendo a España, y muchos, y veo pocos españoles marchándose a Alemania y quedándose allí, ¿no? A lo mejor nuestros jóvenes, ingenieros, y en fin, habrá grupos a los que ¿no? Claro, si tú eres ingeniero industrial, pues ¿dónde tienes más oportunidades de empleo? ¿En un país industrial o en un país de servicios? Pues en un país industrial. Bueno, pues ¿qué va a pasar? España expulsa a sus ingenieros y les forma y todo, porque se van a Alemania. Sí, pero es que ya lo sabes, vamos, ya lo sabes. Insisto, a menos que decidas que vas a... Y la industria, ya para terminar con este asunto, pues va camino de tener un peso cada vez menor en el Producto Interior Bruto. Va camino, sigue a la agricultura, le saca solo 10 puntos, ¿no? Si la agricultura son 5, la industria son 15, ¿no? ¿Pero eso te refieres a España o al mundo en No, general? al planeta, porque nosotros, básicamente la mecanización, la automatización, los algoritmos, lo que hacen es sustituirnos en las cosas que nos pueden sustituir. Y la industria, o sea, la actividad fabril industrial está mucho más automatizada que los servicios, ¿no? Le va a costar un poco a ChatGPT hacer este chat, ¿no? No digo que no lo termine haciendo y que no lo haga mejor que nosotros, pero va a ser lo último. Primero va a arrasar con las fábricas y primero va a automatizar las fábricas, ¿no? Donde realmente pues llegará un momento donde la productividad será tan espectacular que no habrá empleo en las fábricas, ¿no? ¿Y dónde habrá empleo? Pues en el sector servicios, ¿no? ¿Y dónde querrá vivir la gente? Pues, ¿no? Donde no llueva todos los días, a todas horas, ¿no? En fin, obviamente, pues si cambia el clima y si tal, pues la zona
Goldilocks, ¿no? La zona Ricitos de Oro, que es que qué horrible nombre, ¿no? En fin, qué cosa, ¿no? Pues la zona Sí, dulce. sobre todo para nosotros. Sí, eso es, los ricitos, ya estamos aquí, ¿no? La zona dulce ¿no? Más habitable, premium para vivir, donde no hace ni frío ni calor, donde no sabes si pedir un grado más o un grado menos, ¿no? Que es la manera de decir, estoy mejor imposible, ¿no? Pues puede que suba unos cuantos grados de latitud, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo creo que nos queda recorrido, ¿eh? Asturias, patria querida, ¿no? Y entonces, y eso en el Y enfermo. ya Claro que para sí. cerrar, No, este me quedan podcast. dos. Para Venga. cerrar, me quedan dos. Primero, quizá no lo sepáis, Alemania exporta, el destino de las exportaciones alemanas es Estados Unidos. País, obviamente, es Europa, o sea, con mucha diferencia. Lo que pasa es que Europa no es un país, es 27, ¿no? O sea, entonces 30, en fin, porque podemos incluir al Reino Unido y a... Ok. La primera región a la que exporta con mucha diferencia es Europa, y de los otros países de fuera exporta un poco más a Estados Unidos, más o menos el 10%, y a China el 9%. O sea, que realmente... El 9 es relevante cuando para un país exportador como Alemania, o sea, la relación con China, pero está bastante bien diversificado, macro, otra vez, ahora estoy hablando de macro. Hombre, obviamente, geopolíticamente es más estable y más previsible y más seguro el comercio con Estados Unidos que el comercio con China. Pero evidentemente hay un canal de conexión que es China en recesión o China desacelerando con una intensa desaceleración de su crecimiento, que esa es la manera de llamar las recesiones, porque es la desaceleración quiere decir que es relativo. ¿Relativo a qué? A su tendencia, ¿no? Pues con una desaceleración del crecimiento, o sea, una recesión, pues afecta a Alemania, y Alemania afecta a España como proveedor de Alemania. Esa es la cadena, ¿no? Esa es la cadena de suministros, ¿no? O la cadena de valor, si queréis. Bueno, y entonces Alemania, esta perturbación, no la del COVID. La del COVID afectó especialmente o diferencialmente a la economía española, diferencialmente para mal, y la de las sanciones, la de la invasión de Ucrania y las sanciones consecuentes, pues afecta especialmente a Alemania. Y eso que tiene dos consecuencias. La primera, la política monetaria en la eurozona va a ser más pausada porque Alemania lo va a necesitar y ¿no? Y la presión del Ministerio de Hacienda alemán o de la política económica, de los políticos económicos alemanes sobre el Banco Central Europeo para que acelere la reducción de la inflación va a disminuir, cosa que nos viene un poco bien a todos, y el inconveniente, la inflación va a ser más alta. O sea que vamos moviéndonos más cerca, peligrosamente cerca de una estanflación. Vamos hacia un entorno, Europa va hacia un entorno de crecimiento más débil y más inflación, ¿no? O sea, y desaceleración de la inflación más lenta, ¿no? O sea, que es donde estamos. O sea, vamos a estar estancados. La zona virtuosa es poca inflación, mucho crecimiento, ¿no? Y nosotros vamos hacia poco crecimiento. Y la zona peligrosa y difícil es mucha inflación y poco crecimiento. Y realmente Alemania nos está llevando ahí hasta que lo intente compensar, estabilizar su economía con una expansión fiscal que nosotros no vamos a poder hacer, o con una pausa monetaria, ¿no? con una política monetaria que sea un poquito menos restrictiva. Y el último comentario, que quizá tampoco lo sepáis, es que este mes las tasas de inflación general en Alemania y en España se están acercando y van a converger. La alemana ha caído 9 décimas y la española las ha subido. O sea, que vamos así, ¿no? O sea, que esta historia de yo soy el campeón de la inflación, por supuesto que lo eres, porque tienes una inflación totalmente trampeada con todo tipo de ayudas y trampas que se te van a terminar hasta que, ¿no? Más la excepción ibérica, que habrá algún día que tendremos que también renunciar a ella, ¿no? Pues eso también lo vamos a ver, que lo normal en los próximos trimestres va a ser que tanto España como Alemania vamos a tener una inflación cercana al 4%, que es a la tasa a la que suben los salarios y que es el suelo de la inflación, ¿no? Y esto pues lo vamos a ver, que va a ser muy difícil
sin una recesión dura, que baje los salarios o que congele los salarios o que destruya empleo, que es todo equivalente, pues va a ser muy difícil recuperar el 2%. Puede que Alemania se relaje con el 2% y tolere el 3 o el 3,5, ¿no? Y entonces, pues es que no pasará nada más. Y al final la economía se adaptará, todos nos adaptaremos al 3%. Y ya está. Y no perderemos más poder adquisitivo porque la perturbación de la invasión de Ucrania, como hemos dicho aquí muchas veces, y déjame que lo repita, nos ha hecho más pobres o menos ricos a todos los europeos, ¿no? Y muy especialmente a los alemanes. Pues nada, con esta reflexión, esto que entiendo como elogiosa o por lo menos no crítica del sol y playa, y en fin, que nosotros hacemos lo que se nos da mejor, ¿no? Exacto. Y tampoco tenemos por qué meternos porque siempre la hierba crece más verde en el jardín de enfrente. No, y al final, mira, muchas de las cosas que hoy fabrican, ¿no? La industria alemana las van a fabricar impresoras 3D en un futuro no muy lejano, quizás, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres estar en un sector que está sufriendo un cambio técnico, que va a padecer de un cambio técnico y una deshumanización muy intensa muy pronto, si tienes un problema serio con el empleo, ¿no? O sea, que es que hay que elegir entre empleo a veces y esta medida folclórica, déjame que lo llame así, de la productividad, ¿no? De un país, de la productividad macro, no micro, de la productividad macro. Sí, eso que dice siempre Krugman, ¿no? Que se lo leí hace muchos años, que la productividad no lo es todo en economía, pero en el largo plazo lo es casi todo. Y desde luego en los últimos años, pones gesto efectivamente porque es Krugman el que ha puesto tan de moda ese concepto a través de sus artículos y medirlo todo a base de la productividad general. Pues yo vuelvo, en fin, casi me alegro no coincidir con Krugman. Desde luego no estoy para nada convencido que esa sea la medida relevante, ¿no? Pero bueno, ok, quizá podemos hablar un día monográficamente de productividad, aunque la semana que viene pues vamos a ver los primeros datos de septiembre que son muy emocionantes. Vamos a hacer un poco no sé de lo que hablaremos, pero sale el lunes el dato de afiliaciones a la Seguridad Social del mes de septiembre, con lo que ya completamos, hemos terminado antes de ayer el T3, adiós T3, el PIB ya está, o sea, cocinado, ¿no? La tarta está hecha, pero nos falta medirla. Lo que no sabemos es cuánto ha valido, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en este trimestre? Y lo vamos a ir sabiendo ya las próximas semanas. Y bueno, pues octubre es un gran mes para la macro porque tenemos el informe del Banco de octubre del Fondo Monetario Internacional, se ha acabado T3 y es el momento en que cerramos los macroeconomistas, cerramos el año en curso, 2023, y empezamos a pensar en 2024. O sea que bueno, pues que ilusionado, ¿no? Con esa ilusión cerramos el podcast y recordamos que si nos queréis, suscribirse y hasta la semana que viene. Celebraremos el 1.000.000 de suscriptores con un premio general que ya veremos cuál es. El suscriptor 1.000.000, sí. Se va a desnudar, Miguel, creo. Que bueno. Vamos, yo también.